El momento político, la editorial del día. Bueno, con respecto a la editorial del día, vamos a nosotros a ir desarrollando el tema de economía, y tiene que ver con una noticia que salió ayer: importación, pagos con tarjeta, turismo y recaudación. ¿Cómo impactará el fin del impuesto país a un mes de su eliminación, no? Desde hoy el fisco dejará de existir el pago anticipado de ese tributo para acceder a divisas para la importación. En ese sentido, el gobierno del presidente de la Nación, Javier Milei, ha dejado de cobrar el 95% del impuesto país. El anuncio del gobierno del presidente Javier Milei con respecto a esta eliminación del 95% del impuesto país ha generado un debate muy importante dentro del entorno político, en el arco político intenso en la Argentina. Esta medida, que busca impulsar la economía y atraer inversores, ha sido recibida con muchas opiniones encontradas, ¿no? Escuchamos algunos de los títulos que se escuchaban ayer. Y pero esto Vos decís que la mayor dificultad de los niños es si va con H, o si es B larga o B corta. no, algo debe tener que ver con eso. Le mando un gran abrazo, un gran realizador de video, que es Juan Mascardi, que me escribió, y toda la gente que nos escribió sobre el tema. Bueno, por H o por B mantenían el impuesto país, ¿no es cierto? Entre otras cosas porque recaudaba mucho. Claro. En un momento llegó a ser el quinto impuesto que más recaudaba. Esto caduca. Hoy hay una resolución en el boletín oficial a partir de hoy. Vamos a explicarlo bien. Primero, ¿qué quería decir? Porque todos nos olvidamos. ¿Sabes qué era impuesto país? A ver. Impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. Estas palabras ya, claro, viste, las están manoseando tanto. Claro. Pero bueno, más allá de eso, este era el impuesto que se le agregaba a las compras importadas. Sí. O a las compras de turismo, al dólar turista, cuando, claro, una persona viajaba. Se elimina a partir de ahora. ¿Por qué hoy? En realidad, porque vencía el 22 de diciembre, fue puesto por Alberto Fernández, apenas asumió, duraba 5 años, y como la liquidación para el importador tenía que hacerla un mes antes, digamos, tenía que pagar anticipadamente en el mercado único libre de cambios la retención, el 95% de la retención en realidad, no tenía sentido eliminarla, porque cuando llegue el 22 de diciembre ya no va a estar vigente. ¿Se entiende? Entiendo perfecto. Entonces, lo que resuelve el gobierno es, bueno, ese 95% que anticipaban, no lo paguen, porque cuando pase un mes ya no va a existir más el impuesto. Perfecto, entonces avancemos. Esto era quedaba en el 7,5%. Recordemos que Alberto Fernández lo había puesto en el 7,5%, vino Milei por la emergencia, lo subió 10 puntos más, estaba 17,5%, sacó 10 puntos en agosto y había prometido sacarlo ahora, que es lo que está haciendo, o sea, queda eliminado. Y obviamente, acá teníamos la frase del presidente, habíamos dicho que la suba del impuesto país era absolutamente transitoria y lo vamos a estar eliminando en el mes de diciembre. Entonces, El momento político, la editorial del día. Bueno, bien, ahí estábamos escuchando algunos de los periodistas que hacían referente con respecto a esto, las implicaciones en la parte económicas, la eliminación del impuesto país que grava las compras con tarjeta de crédito en el exterior podrían tener un impacto positivo en el consumo en bienes y servicios extranjeros, si se quiere, ¿no? En ese sentido, ¿no? Esto podría beneficiar a sectores como el turismo y la compra de los productos tecnológicos. Sin embargo, también podría generar una mayor demanda de dólares, lo que podría presionar el tipo de cambio y aumentar justamente un poco más la inflación. Son algunos de los puntos de vista que nosotros podemos ir analizando. También las medidas se interpretan como una señal de enfoque liberal del gobierno del presidente Javier Milei, que busca reducir justamente las inversiones del Estado en la economía.
Lo que corresponde, la eliminación de este impuesto país es una de las medidas más radicales que han tomado el gobierno en su primer semestre, si se quiere, en lo que va de la gestión, ¿no?, del año. Hay críticas y apoyos también que hay que tener en cuenta, que son los críticos que argumentan que la eliminación de este impuesto país podría beneficiar a las empresas multinacionales y a los sectores más acomodados, mientras que los sectores más vulnerables podrían sufrir las consecuencias de una mayor inflación. Es lamentable por ahí que pueda pasar esto, pero bueno, hay que ir viendo cómo se va llevando estas decisiones políticas en este contexto, ¿no? Por otro lado, también los partidos o los partidarios de las medidas argumentan que la eliminación del impuesto país es necesaria para impulsar la economía y generar empleo. Eso también tenemos que verlo a largo plazo también, cómo serán estas medidas que se van implementando. También señalan que las medidas es un paso hacia la liberación del mercado cambiario y la reducción del control estatal. En este sentido también hay que tener en cuenta que hay desafíos que el gobierno quiere llevar adelante, ¿no? El gobierno, por lo menos del presidente Javier Milei, enfrenta el desafío de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica, que no es un tema menor. La eliminación de este impuesto país podría generar un aumento de la demanda de los dólares, y lo que podría presionar, bien decíamos, al tipo de cambio con la inflación. A este sentido podemos hacer una síntesis, que la eliminación de este 95% del impuesto país es una medida polémica que ha generado un debate político intenso en la Argentina y que va a seguir generándolo seguramente, ¿no? La medida podría tener un impacto positivo en la economía, pero también podría generar un aumento de la inflación. En este sentido, el gobierno del presidente Javier Milei enfrenta este desafío de controlar la inflación y mantener la estabilidad económica. Pero, ¿cuáles son las principales preocupaciones de los sectores más vulnerables con respecto a la eliminación del impuesto país? Es una pregunta también que nos tenemos que hacer, ¿no? Las principales preocupaciones del sector más vulnerable con respecto a la eliminación del impuesto país giran en torno a la inflación y la pobreza. La eliminación del impuesto país puede generar un aumento en los precios de los bienes importados, lo que podría afectar al acceso a los productos esenciales para los sectores más vulnerables. Además, la eliminación del impuesto país puede reducir los ingresos del Tesoro, lo que podría llevar a recortes en los programas sociales destinados a proteger a los más vulnerables, bien decíamos, ¿no? Es fundamental que las políticas fiscales se diseñen de manera que protejan a los sectores más vulnerables en lo que corresponde al gobierno actual, ¿no? Los aumentos de los impuestos o los recortes de los gastos de menor prioridad deben cambiarse con una mayor transferencias y transparencia también, para garantizar que los más necesitados no se vean afectados por las medidas que se llevan adelante económicamente. En resumen, lo que podemos decir nosotros, que las preocupaciones de los sectores más vulnerables con respecto a la eliminación del impuesto país se centran en el impacto potencial en la inflación, el acceso a bienes esenciales y la reducción de los programas sociales. Es crucial que se tengan en cuenta, y más que nada en las políticas económicas que se vayan a implementar, con un enfoque en la protección de los más vulnerables, si se quiere, para evitar un aumento de la pobreza y la desigualdad. El momento político, la editorial del día. Asimismo, recordamos a todos qué es el impuesto país. También escuchamos recientemente al periodista, pero el impuesto país es un impuesto que se aplica a las compras con tarjeta de crédito en el exterior. Su objetivo era controlar la salida de dólares del país y reducir el consumo de bienes importados.
el licenciado Antonio Tony Gallardo y estamos compartiendo el momento político de la radio. Todas las mañanas desde las 8 por el vencedor. Momento político con el licenciado Tony Gallardo. Noticias, entrevistas, territorial del día. En momento político por el vencedor. 88 puntos. 7 a primera hora del día. Con invitados.